Hola Jorge, buenas tardes. Gracias por atender esta invitación de divulgación de la ciencia para que nos cuentes de qué va tu investigación en la UAM Xochimilco. Tengo entendido que has estado trabajando cómo se fundan las ciudades en el centro de México y cómo se vino la mezcla entre lo prehispánico y la cuestión de los españoles. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿en qué andas ahora investigando? Bueno, primero agradecerte, querida Cecilia, que me hayas invitado a esta serie de conferencias que has organizado con muy buen tino y que todavía mejora el objetivo de divulgar este tipo de investigaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, con una característica especial que tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo ahora y a la cual, pues, con algunas de tus preguntas me referiré a ella. Bueno, la investigación que yo he estado trabajando, pues tiene que ver con los códices, planos y mapas. De hecho, para más específico, con lo que el investigador, etnólogo Joaquín Galarza denominaba códices planos. ¿Por qué códices planos? Pues porque son planos hechos por los indígenas de la región central de México, pero que forman parte de estos libros antiguos o de estos documentos antiguos. Entonces, por eso él los denomina códices planos, porque es la forma tradicional de escribir pintando, como él decía, estos documentos tan interesantes que son planos y mapas. Entonces, en buena medida son códices planos o códices mapas, y también los planos y los mapas ya de mezclas entre toda la pictografía europea y la pictografía indígena, que se dio mucho esa mezcla de estas dos culturas, eh, y que tiene una expresión en México pues realmente única en el mundo, y que gran parte de ese acervo se conserva en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, en los archivos españoles. No voy a mencionar todos los que hay, pero bueno, hay una gran cantidad, unos 13 archivos españoles que contienen diversos documentos sobre México, en algunos casos con esta mezcla de pictografías o de esta mezcla de modelos de pintar que utilizaban unos y otros. Bueno, después de esta breve aclaración o de este breve inicio del proyecto de investigación que ya he trabajado pues desde hace, en la universidad, pues ya desde hace 25 años. Entonces, bueno, pues ahí ha habido varios resultados de publicaciones, sobre todo de libros, y pues también algunos congresos importantes. Ahora ya los congresos no me gustan tanto porque ya se convirtieron en una referencia solamente para la cuestión de los puntos de los investigadores de todo el mundo. Casi la mayoría están en la cuestión de los puntos, ¿no? Para poder recibir estas ayudas extraordinarias o becas extraordinarias, que en ocasiones son bastante generosas, ¿no? Bueno, entonces, la investigación trata, o como yo la inicié, fue con los códices planos y con los códices mapas. En estas, pues publiqué algunos libros sobre las casas indígenas de los aztecas, que están, la buena parte de esos documentos están en el Archivo General de la Nación, otro sobre un códice plano parcial de la Ciudad de México que se encuentra en el acervo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y que está resguardado en el sótano del museo. Allí está lo que llaman la Cámara de Códices, que están
con temperatura, humedad e iluminación adecuadas, una gran cantidad de documentos, o la mayoría de los documentos indígenas. Y después he estado estudiando, he estado trabajando más la región de Puebla y Tlaxcala. Esta región poblano-tlaxcalteca o tlaxcala-poblana, que fueron antecesores de los poblanos, los tlaxcaltecas, pues tiene una gran cantidad también de documentos, de lienzos, de documentos en papel amate, documentos en papel europeo, en fin, hay una variedad de soportes de este tipo de documentos antiguos, que si bien muchos de ellos dicen que ya no son prehispánicos porque se hicieron ya durante la época de la colonia, ya después de la conquista, efectivamente, cronológicamente se hicieron después de la conquista. Sin embargo, son documentos que conservan esos códigos de expresión eh, de comunicación, ¿no? Esos códigos de expresión de comunicación que es a través de glifos, de pinturas, de las pinturas, y las pinturas son glifos en muchos de los casos de estos documentos. Y yo creo que la mayoría de los que se definen como documentos indígenas, pues son glifos, son jeroglíficos que se leen a partir de esas imágenes y tienen una lectura en la lengua original que es el náhuatl. Entonces, esto es bastante interesante porque pues yo no conozco otro investigador que se haya metido tan a fondo en ese sentido de crear inclusive una teoría de la escritura azteca que está basada precisamente en la descripción, en la lectura de los glifos aztecas en muchos de los códices que estudió este doctor Joaquín Galarza. Entonces, yo soy un discípulo de él y él me impulsó mucho a que yo trabajara la parte de la lectura arquitectónica en muchos de estos documentos que hacen referencia a casas o pueblos o ciudades o asentamientos en el territorio. Entonces, para mí fue algo muy apasionante comenzar a estudiar eso, porque, pues, apasionante y también a la vez difícil, porque no hay nada escrito sobre eso, ¿no? Entonces, pues, utilizando en buena medida el método que él desarrolló, pues así fue como hice esta relación de estudios sobre estos temas. Entonces, en el caso de Puebla, estudié un documento ya de bastante tardío, de 1698. Sin embargo, me di cuenta que ahí también hay como esta mezcla de modelos de pintura, ¿no? Entonces, hay un plano en el que tú observas pues las medidas a la usanza que todavía tenemos ahora, con una proporción definida, con una escala definida. Sin embargo, ya en lo que está alrededor no, ¿no? Entonces empiezan ahí a aparecer las montañas y los cerros y demás, ya no en la misma proporción del plano central. Y luego empiezan a aparecer los pueblos o los, las simbologías de los pueblos, que uno pensaría, bueno, pues aquí hay una iglesia. Y no, no es que haya una iglesia ahí, sino que hay un pueblo, ¿no? Está definiendo la eh, lectura de un pueblo. Lo cual es tanto una lectura indígena, una forma de expresión indígena prehispánica, como también europea. Entonces ahí también vas viendo aquí las concurrencias que hay en ciertos aspectos. En el caso después de Tlaxcala, ahí sí hay unos lienzos magníficos, el lienzo de Tlaxcala, la historia tolteca chichimeca, que habla sobre toda la región de Puebla-Tlaxcala fundamentalmente, y que pues habla de Cholula, de Puebla, de Tlaxcala, de Huejotzingo, de Cuautinchan, que es otro lugar muy, muy interesante, de Tepeyacac o Tepeaca, ahora se denomina Tepeaca, que
durante los primeros años de la colonia se le denominó Jerez de la Frontera. Y así una gran cantidad de pueblos allí, que muchos de ellos también tienen códices planos o planos históricos también ya con estas características que he mencionado. Entonces, ¿para qué sirve estos trabajos de describir un pueblo o una ciudad a partir de los códices planos o de los códices mapas? O de los planos históricos, digamos, que ya son más en el modelo de expresión renacentista europea. Bueno, pues sirve para conocer cuáles eran las formas de las ciudades, cuál era la forma de la traza, la de las manzanas, en algunos casos vienen hasta los predios, en otras ocasiones, como en un plano de Jalapa ya de principios del siglo XX, aparecen inclusive hasta las alturas, los niveles que tienen los edificios, la división de los lotes, los edificios, las alturas que tiene cada edificio y las curvas de nivel a cada 5 metros, ¿no? Entonces, pues imagínate, es un plano verdaderamente maravilloso, que ese ya, que es un plano muy tardío, digamos, en términos históricos, pero que también es una consecuencia de este interés de formar un Estado. Y en la cuestión de la formación del Estado, desde luego que los archivos nos hablan mucho de esta condición de formación de Estado, ¿no? Es la forma en que se regulan los tributos o los impuestos, es la forma en que se tiene un levantamiento de todo el territorio, que fue lo que impulsó mucho Porfirio Díaz durante su gobierno, durante su extenso gobierno, junto con su ministro Vicente Riva Palacio. Entonces, ahí hay una política muy interesante de reconocer todo el territorio nacional y muchas de las ciudades del país y de los pueblos también. Entonces, a partir de estos documentos, digamos, ese me parece importante mencionarlo porque son parte de todo el acervo que se va eh, incluyendo o que se va ampliando a partir de estas políticas. La otra es toda la cuestión de tierras. Todo el archivo de tierras es algo impresionante y con una gran cantidad de mapas y muchos de estos códices planos o códices mapas eran considerados suficientes y eh, judicialmente importantes o judicialmente válidos para el reclamo de las tierras de los campesinos. Entonces, bueno, pues imagínate, ahí hay una serie de posibilidades que tienen estos documentos verdaderamente apasionantes. Desde el punto de vista del urbanismo, bueno, el hecho de que en un códice plano, en un códice mapa o en un plano histórico ya de la época colonial avanzada, pues nos permite esa morfología que mencionaba de la traza, la forma de las manzanas, los predios, los edificios, todo eso es muy importante para la intervención urbana. ¿Por qué? Porque muchas veces los urbanistas o los planificadores intervienen en la ciudad o el territorio sin saber ni siquiera dónde están parados o qué fue ese territorio, de qué manera se acomodó. ¿Por qué? Porque hay ahí elementos emblemáticos y muy importantes, no solamente para las personas que están habitando el lugar, sino para nosotros como Estado-nación también fundamentales. ¿Por qué? Porque nos permite conocer cómo se dieron esas urbanizaciones, a partir de qué elementos urbanísticos de tradición indígena, a partir de qué elementos urbanísticos de tradición europea, a través de qué concertaciones, si es que se puede averiguar eso, se va dando ese asentamiento. Pues el caso más evidente, por ejemplo, es la mayoría de las ciudades del país, pero bueno, voy a poner como referencia el caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México, la calle principal de oriente a poniente sigue siendo Tacuba y esa es una calle prehispánica
de todo el tiempo, más que Madero, que ya fue hecho durante la época colonial. La calle Madero, pues empieza en el Zócalo y termina en Insurgentes. La calle Tacuba, pues va a todo lo largo de oriente a poniente, ¿no? Igualmente la calle al Tepeyac, pues sigue siendo la calle de Brasil que desemboca en el Tepeyac, y la calle Iztapalapa, pues es la calzada de Tlalpan, pues que sale hasta la carretera a Cuernavaca, ¿no? Entonces, bueno, esas son esas rutas en el caso de la Ciudad de México, y no me meto a explicar ya un poco la traza y todo eso para no divagar un poco con eso. En el caso de la ciudad de Tlaxcala sucede algo diferente, iba a decir similar, no, pero es diferente porque ellos eran los aliados. Ellos vivían en 4 señorías que eran Quiahuistlán, eh, Ocotelulco, Tepetípac y Tizatlán. Esos 4 señorías estaban sobre las montañas al oriente de la actual ciudad de Tlaxcala. Entonces, esos señoríos, después ya con la llegada de los europeos y con esos acuerdos que se dan con el imperio, bueno, pues entonces fundan una ciudad y hay un plano donde se ve ese centro de la ciudad con la parte oriente de esa plaza principal, la parte oriente y la parte sur, cubierta con portales o como soportales, como le llaman en España, cubierta con portales, pero a la manera indígena, es decir, con todas las características de un edificio indígena, con sus glifos, con sus grecas y demás. Y en la parte poniente y norte están los edificios a la española, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí como en una plaza que está convenida, que está amarrada, digamos, a través de estas alianzas, se da otro tipo de urbanización diferente a la Ciudad de México. Se da otro tipo de edificios. Bueno, este es un plano, no creo que se haya realizado o se realizó en parte nada más. Después, bueno, los tlaxcaltecas pues no querían vivir con los europeos. Y los europeos, pues, entre que no querían vivir con los indios, pero también querían un poco apropiarse de su propio terreno. Y es ahí cuando eh, el, está toda esta historia de que el obispo de Tlaxcala sueña que fundan la ciudad en Puebla y Bueno, pues todo ese mito que está bien ahí para, cuando no tiene uno sueño, pues está bien leerlo y ya poder coger una buena dormida. Pero realmente los que conocen el territorio, los que saben las condiciones, son los tlaxcaltecas. Entonces ellos les dicen, miren, este lugar es el ideal porque este lugar pertenece al pueblo de Totomehuacan, que actualmente se llama San Francisco Totimehuacan. Este pueblo de Totomehuacan ha sido vencido por la etnia de Tepeyacac, por los de Tepeaca. Entonces, ahora están débiles y pueden ocupar estos terrenos que son de Totomehuacan. Entonces, ahí es donde ocupan, y es un lugar donde se realizaban también guerras y demás, guerras acordadas, que son las guerras floridas entre las diferentes etnias prehispánicas. Ahora, en ese lugar, pues es un lugar ideal porque hay arroyos, están ríos, está el río que ahora se llama San Francisco, el arroyo de Xonaca, en fin, todas las bajadas, todas las caídas intermitentes de agua de la Malinche, pues son un gran abastecedor de toda la región, no solamente de Puebla, de Tlaxcala y de una gran región. Y también veneros que salen por abajo de este volcán de la Malinche, como es el caso del lago de Valsequillo, que ahora se llama la presa Miguel Alemán. Pero bueno, así hay una serie de historias. ¿Para qué nos sirve la morfología? Pues la morfología no solamente es una cuestión estética y decir, ah, mira qué bonito, esto sí sabían hacer eh, manzanas y predios y demás. No, hay toda una definición que es muy acorde en
pues yo diría casi en todos los casos, ¿eh? Por lo menos en los casos que yo he estudiado, se da sin ninguna cuestión. Es decir, hay una traza que toma en cuenta las pendientes, que toma en cuenta los asoleamientos y que toma en cuenta también la definición de las principales vías a partir de los elementos emblemáticos, ya sean estos geográficos, ya sean pirámides prehispánicas que existían en el lugar, o ya sea barrios indígenas también que existen o que existieron en el lugar, y también algunos otros edificios importantes o lugares geográficos también importantes. Entonces, a partir de ahí también ves que hay un orden en ese tipo de cosas. Y bueno, pues muchos de los urbanistas actuales pues no son capaces, o planificadores no son capaces ni de identificar esos elementos que son fundamentales para la comunidad de allá y como parte de la cultura nacional. No hemos sido capaces, como ya lo han escrito mucho los psicólogos, los literatos, de reconocernos como mexicanos, ni tampoco como una cultura urbanística y arquitectónica a la mexicana que tiene que ver con estos dos modelos, con estas dos formas de hacer ciudad, con estas dos formas de hacer arquitectura, algunos con mejores, alguna cultura con mejores cosas para una cosa, la otra también para otras cosas. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Conocerlo en la ciudad. Y en lo que, en algunos casos que yo he visto, por ejemplo, de las urbanizaciones que se dan a la indígena y que se continuaron durante la época colonial, es, por ejemplo, los terrenos agrícolas. Muchos de los terrenos agrícolas pues no son hechos así nada más, hay una orientación, hay un trazo definido y esos trazos generalmente también son reticulares o son ortogonales. Así los hacían también los indígenas. Había una orientación de los terrenos de cultivo para sacarles mayor provecho en términos productivos, ¿no? Y muchas de esas trazas de los terrenos agrícolas se meten en las ciudades y las ciudades tienen la misma orientación. Entonces, esto hay estudios ya eh, de científicos, sobre todo de un científico alemán que se llama Franz Tichy. Entonces, ese tipo de orientación, por eso es que la desviación, las ciudades, muchas de las ciudades mexicanas no están norte-sur exactamente, sino hay una pequeña desviación. Y esa desviación corresponde también con la latitud a la que se encuentra, porque ahí, en ese caso, entonces hay una mayor productividad si los pones en esta orientación. Entonces, ese tipo de cosas que son fundamentales y que tienen que ver también el trazo de la ciudad con las corrientes hidráulicas para que no se inunde, para que haya sanidad, etcétera, pues son fundamentales, siguen siendo fundamentales en términos de ciudad. Las rutas o los caminos que existían son muchos de los caminos ampliados, como quieras, que siguen existiendo y que tienen que ver con esa tradición comercial que existía desde la urbanización del territorio en Mesoamérica, ¿no? Antes de la llegada de los europeos. Y Entonces, esto que tú sí, estudias lo implementas también con los alumnos. Entonces, cualquier planeador territorial tendría que conocer todos estos elementos prehispánicos y de la colonia para poder entender cómo se fundaron los pueblos, las ciudades, y entonces hacer las intervenciones, como tú decías, con conocimiento de que hay una cultura exactamente, originaria sí. y no llegar y transformar de forma arbitraria el estado o el sitio. Este, Sí, efectivamente, sí. De hecho, con con los estudiantes de la carrera de planeación territorial, pues siempre he hecho esos ejercicios, bueno, no siempre, pero ya tiene, no sé, unos 20 años yo creo que llevo haciendo eso con los estudiantes,
ahora ya con un método todavía mucho más definido, ¿no? Antes sí había un método y todo eso, pero ahora ya les digo, bueno, este es el paso uno, el paso dos, etcétera. Y pues ellos también se emocionan al empezar a reconocer que hay cosas que ellos están descubriendo y que en muchas ocasiones pues nadie ha dicho. Ujú, ¿Por qué? Porque pues eso no viene en los documentos escritos, ujú. ni tampoco en los documentos de fuentes secundarias de investigadores o demás. Hay una gran riqueza en todo eso, no lo niego, Sí. pero también hay pequeñas cosas que se pueden descubrir y que es importante para reconocer estas formas de urbanización. Se emocionan y se apasionan algunos estudiantes en este tipo de trabajos, ¿no? Son trabajos breves porque pues es la carrera de planeación y hay que seguir el programa y demás. Y algunos profesores pues no se convencen de esto, ¿no? Piensan que son cosas menores. Sí, pero es un Efectivamente, ámbito que tú desarrollas. son Sí, cosas menores, pero muy importantes, sobre todo ahora en términos de la pandemia, vemos que muchas de las cosas que consideramos menores son fundamentales para la justo es vida. lo que te iba a preguntar, ¿de qué manera vinculas esta situación de la pandemia con el objeto de estudio que tú tienes? Este, Sí, bueno, es muy difícil esa pregunta, pero eh, por lo menos voy a hacer referencia a algunas cuestiones que he observado en estos códices planos. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Tenochtitlan, que estudia a partir de una parte de la ciudad en el plano parcial de la Ciudad de México, que es un plano del siglo XVI, pues allí se ve que es una ciudad muy urbanizada y en ese plano aparece todo un barrio de guerreros en donde cada, cada propietario aparece ahí la cabecita del propietario con su nombre en pictografía, con su nombre pintado, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, pues Tecomitzin, por decir algo, ¿no? Entonces pues, aparece una ollita, como en el pueblo de Tecomil, ¿no? Que tiene una como ollita, pero el sin es una línea que utiliza ese objeto con la cabeza del personaje. Entonces, esta es la derivación sin, que se está refiriendo a un nombre de persona. Por eso es que muchos nombres de los indígenas siempre terminan en sin. Es, digamos, la humanización de los objetos o de otros elementos geográficos o de animales y demás, pero asociados a una persona. Quetzin, por ejemplo, pues sería el, la serpiente, pero asociada al nombre de una persona, y así sucesivamente. Entonces, en esa, cada una de esas unidades habitacionales que tienen el propietario, tienen un lugar para el desplante de la casa, un solar para el desplante de la casa y todavía en ese solar queda una parte que puede ser utilizada para terreno de cultivo en menor proporción o para hacer otras actividades que tienen que ver con la agricultura, con el juego, con reuniones y demás. Pero también vienen un conjunto de chinampas, generalmente 7 chinampas, pero no es este el único modelo, hay otros que tienen 3 y demás. Bueno, entonces, este conjunto de chinampas, pues son chinampas pues, para el regadío permanente y para el cultivo también de frutos vegetales y demás. Entonces, toda esta unidad habitacional es lo que contiene. Una unidad habitacional contiene casa, solar, en muchos casos embarcadero, chinampas y unión por caminos para los peatones. Entonces puedes desplazarte en barcas cuando hay canales de barcas, porque los canales de chinampas son más angostos, por ahí no cabe una, una balsa. Entonces, ahí tienen canales para circulación de canoas, caminos para circulación de personas
y todas estas características de una unidad habitacional. Las unidades habitacionales son separadas por caminos o por canales. Entonces, si juntas las unidades habitacionales, pues hay algunas que se van uniendo por caminos principales. Otras, en el otro sentido, no tienen un camino principal, pero tienen unos caminos angostos, como pequeñas brechas que unen una unidad habitacional con la otra. Entonces estamos hablando de otro tipo de urbanización. Aquí no son manzanas, aquí cada bloque es una unidad habitacional. Bastante interesante, digamos, ahí una urbanización extensiva que ha sido tan criticada la urbanización de los indígenas. Bueno, es que a los indígenas les gustan las urbanizaciones extensivas y hay que concentrarlos siempre para aminorar los costos de infraestructura, etcétera. Bueno, sí, pero no sería posible ahora con el avance tecnológico, con la utilización de tecnologías alternativas, poder regresar un poco a esta desurbanización de las ciudades y crear ciudades más amables, conectadas por los transportes contemporáneos y todo lo que tú quieras, y por los antiguos y demás, que permitan esa conexión entre todos los habitantes, ¿verdad? O sea, una de las cuestiones fundamentales en el territorio es que algunos tienen más atributos para resolver sus problemas, a veces hasta onerosos, y otros pues no tienen absolutamente nada, están por allá abandonados, ¿no? Entonces sería cómo llevar esos servicios en una urbanización más amplia, en una urbanización de todo el territorio, pero a la vez en convivencia con la naturaleza, ¿no? Creo que esa es una cosa que ya lo han dicho mucho, se ha trabajado mucho desde hace yo creo que un siglo o más, con todas las diversas corrientes que han trabajado en la ciudad. Sin embargo, vemos que en el caso de la Ciudad de México, la urbanización era una urbanización extensiva. Y había una urbanización del territorio, porque había caminos, había sistemas hidráulicos, había también toda una forma de mover las cosas por agua o por tierra que permitía esa acumulación de riqueza a partir de los excedentes de los pueblos que dio, pues por resultado, el gran imperio azteca, que era el estado despótico que tenía dominados a gran parte de la región mesoamericana, ¿no? Pero que desde el punto de vista urbanístico sí se conserva una sanidad, y aún en las ciudades grandes como la ciudad azteca había un control de sanidad muy importante, ¿no? Cosa que ahora está afectando este hacinamiento en la urbe, ¿no? Sí, Que complica muchísimo las cuestiones sanitarias, controlarlas. sí, 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 sin duda. Yo estoy hablando desde la parte urbana y desde luego también la arquitectónica, porque pues un gran maestro que tuve en la Facultad de Arquitectura mencionaba, bueno, es que la arquitectura es muy importante, porque aquellas cosas que haga mal el arquitecto va a afectar durante toda la vida de una familia, ¿no? Ujú. Si vives en un lugar frío y no tienes aislamiento, pues ya te jodiste y, perdón, ya fuiste afectado y tienes que, este, pues vivir esa tragedia o ese drama por un gran periodo, porque cada rato te estás enfermando, no te da el aislamiento adecuado, en Ujú, fin, ese tipo de cosas que son muy graves y que, por desgracia, pues hay muchos ejemplos ujú. en este país y en todo el mundo, ¿no? Sí. De esa mala solución de los edificios. Pues ahora yo creo que ante esta circunstancia que hemos estado viviendo es una buena oportunidad para pues plantear qué sucede cuando se planean las ciudades, cómo vivieron esta pandemia los alumnos, cómo le están pasando en estos Sí. espacios arquitectónicos que muchas veces se han construido sin visualizar qué va a vivir la gente adentro y que va a convivir mucho tiempo, ¿no? Pues Entonces, fíjate que sería muy interesante eso que dices, hacer una breve encuesta cuando podamos vernos nuevamente
en las aulas. Y creo que hay que mencionar otra cosa muy importante, que hay muchos grupos de personas organizadas que están buscando vivienda alternativa, Exacto. viviendas ecológicas, ciudades alternativas, saliéndose de las ciudades altamente aglomeradas. Ujú. Creo que esos que han sido despreciados como neohippies o como fumados o como lo que sea, pues muchos de ellos tienen una gran formación y una gran intervención ya en Ujú. muchos de los proyectos que valdría la pena acercarse mucho a ellos, ¿no? Exacto. Bueno, Jorge, pues yo te agradezco muchísimo esta charla. No será la única. Tenemos mucho que Sí, platicar sobre varios temas. Y bueno, yo espero que esta charla sea de interés para todos para saber cómo leer los planos, mapas antiguos, estos códices que nos ayudan a entender cómo se sí. dieron el origen de las ciudades en el centro de México, que es mucho de lo que tú has estudiado y que has compartido con tus alumnos para su formación en la Sí, carrera. eh, te voy a mandar también algunas láminas de Ciudad de México, de Tlaxcala, de Cuautinchan, que está Ujú. pegado a Puebla, y de la propia ciudad de Puebla, como, como a ver si se pueden entregar dentro de esta conferencia, ¿no? Y claro que Y sí, bueno, se van a ir. agradecerte muchísimo tu tiempo y tu entrevista y tu invitación sobre todo, ¿eh? Que te vaya muy bien en este proyecto y seguramente así será. Gracias, Jorge. Que estés muy bien. Buenas noches. Igualmente, buenas noches.